Jairo, vamos a comenzar hoy por Colombia. La noticia del cese unilateral del fuego por parte del grupo de la FARC, el 20 de julio comenzaría, un mes exactamente, y también exactamente 7 meses después del último cese unilateral que fue decretado por este grupo al margen de la ley. Un cese al fuego que iniciara el 20 de diciembre y que finalizó el 21 de mayo con una ofensiva que deja, ¿no?, más de 38, si no recuerdo mal, más de 38 atentados que finalmente, como decía ayer cuando entrevistaba a Marta Lucía Ramírez, han afectado a la población civil. Yo creo que es una de las etapas más complicadas del proceso. Hay que tener en cuenta que durante el cese que anotábamos, el tema del número de operaciones militares y de manera particular de temas relacionados con enfrentamientos entre las fuerzas militares, la Policía Nacional Colombiana y las fuerzas y las FARC de manera particular disminuyeron de una manera ostensible, casi un 90%, pero tan pronto del fatal y cobarde emboscada que las FARC le aplicó al ejército colombiano en el departamento del Cauca, en el sur de ese país, se desata una ola terrorista muy fuerte que tiene un saldo trágico muy alto en materia de número de uniformados que perdieron la vida, el incremento del secuestro, la vinculación nuevamente con actos relacionados con las drogas ilícitas, el tema del daño ambiental es muy sensible porque por lo menos en departamentos como Cauca, Putumayo, Nariño, los daños ambientales pueden tener repercusiones que van entre 20 a 50 años, o sea, el tema es muy delicado y eso le quitó oxígeno a Juan Manuel Santos además. Ahí decía Marta Lucía Ramírez en la entrevista del día de ayer que había 9 ríos contaminados y lo que es peor, no solamente que habían dejado a la población civil sin agua, sino a varias generaciones futuras también, porque hay daños que son irreparables e irreversibles. Y uno se pregunta, y lo comentaba con la ex candidata el día de ayer también, uno se pregunta algunas veces, ¿qué país pretende manejar la FARC si en algún momento hace vida política y llega al poder? Es decir, lo que deja tras de sí, ¿en qué contribuye al futuro de Colombia? La estela de muerte, destrucción, su pensamiento terrorista no deja nada bueno, y Dania, hay que tener en cuenta que una organización que está anclada en ideas no solamente de décadas pasadas, sino que son ideas que han demostrado a nivel internacional durante los últimos 100 años que son ideas desastrosas, que no tienen asidero en la vida real, que sus parámetros y sus fundamentos económicos no permiten el desarrollo y mucho menos el bienestar de la sociedad civil, pero de manera particular son ideas eminentemente autoritaristas, donde ellos son los que fijan las condiciones y la sociedad civil no tiene la más mínima posibilidad de debatir o entrar a cuestionar ese tipo de actividades. Pero pues es la realidad que tiene Colombia, el único país que no logró superar en la década de los 80 del siglo pasado, como lo hizo el resto de países en toda América Latina, el tema del conflicto armado interno. Por la vía militar, Colombia no pudo. No hubo ni siquiera un escenario cercano de vencer a las FARC en el plano militar. Hoy día se juega pero bastante disminuidas en un momento determinado. Muy disminuidas, pero eran más fuertes de la situación que estamos viviendo en Colombia actualmente. Indudablemente, hay muchas fallas en el proceso de paz, no hay cosas que son claras. O se la juega toda Juan Manuel Santos para sacar este proceso, o el único escenario que queda es el de confrontación militar, que puede durar, dicen algunos analistas, y se filtró un informe muy interesante sobre ese particular, no menos de 20 años. Háblanos del informe que se filtró. Dicen que si se rompe el proceso de paz, muy seguramente el enfrentamiento con las FARC desde el punto de vista militar, para encontrar un escenario similar al que el que tenemos en este momento, nos puede durar aproximadamente 20 años, porque el tema de la capacidad que tiene la FARC, no solamente en el plano militar, sino de mimetizarse en ciertos sectores de las selvas colombianas, la capacidad que ha adquirido en los últimos 7 años de formular redes de inteligencia y de manera particular pequeñas células con capacidad de terrorismo, haría muy difícil el enfrentamiento. Está muy claro que en estos momentos quizás el mayor punto para desestabilizar es adelantar operaciones en las selvas que afecten el medio ambiente, y en las ciudades actos terroristas pequeños que generen mucho temor y mucha zozobra en la sociedad. En esa medida yo creo que es una situación muy complicada para Colombia. O encuentra un mecanismo político que respete verdad, justicia, reparación y acciones de no repetición, o entramos a un escenario
que creo que es el escenario que muy pocas personas quieren desde el punto de vista militar, en donde el enfrentamiento tiene que ser terrorismo en las ciudades y unos enfrentamientos militares en la selva, aproximadamente 20 años. El presidente Santos hoy, Jairo, anunciaba en Medellín que sería viable la propuesta de concentrar a guerrilleros de la FARC en un solo sitio, que entiendo es una propuesta del expresidente Álvaro Uribe. Esto decía el presidente Santos. La propuesta del expresidente Uribe sobre la concentración de la guerrilla en ciertos sitios. Eso es un paso necesario en cualquier proceso de desmovilización. Tendrán que concentrarse, efectivamente, y para allá vamos. Y eso es lo que tenemos que acelerar. ¿Es el único paso? Y Dania, la propuesta del expresidente Álvaro Uribe es la única propuesta viable, es el único escenario en términos políticos y militares que permitiría garantizar no solamente que un eventual cese bilateral al fuego, sino de manera particular la firma de la paz tenga las suficientes garantías en materia de términos de defensa nacional para que los guerrilleros de la FARC tengan la oportunidad de desmovilizarse y el gobierno nacional pensar en una etapa de posconflicto. En estos momentos pensar en un cese bilateral al fuego sin zonas de concentración y sin verificación internacional, que es la propuesta del jefe del Centro Democrático, es imposible. Le voy a poner un ejemplo, Idania, que es bastante complicado. Pensar que en estos momentos las fuerzas militares se detengan en todo el territorio nacional, sea en Colombia o en cualquier otro país que afronte una condición similar, es imposible, porque sería entregarle el país a la guerrilla. La única forma es que ellos vayan a unos sitios territorialmente establecidos, pequeñas porciones geográficas, en donde ellos no pueden tener el control del territorio. Muy seguramente pueden estar armados, pero tienen que concentrarse para contarlos, para saber cuántos son, cuáles son sus capacidades, quiénes son las personas que toman las decisiones militares. Y con base en eso y una verificación internacional, sí se puede pensar en firmar la paz. Es imposible. No hay una sola experiencia, Idania, en donde el tema del cese bilateral al fuego con zonas de concentración sea la antesala inminente de la firma de la paz. Y una última pregunta en relación a este tema, y tiene que ver con el plazo que se anunció para este cese, el fuego unilateral, y son las acciones previas. Este gráfico nos llegó hoy. En menos de 24 horas Colombia ha soportado pues una oleada, al menos en 5 departamentos. Este mapa nos los hizo llegar a alguien. Ubicación de ataques después de la aceptación de este, como les decía, cese unilateral. Antioquia, ataques con explosivos. Guaviare, voladura de vía a San José. Caquetá, hostigamiento. Asesinato de un suboficial y un soldado profesional. Cauca, también Santander, atentados y hostigamientos. Le pregunto, todavía falta, es decir, disculpen, todavía faltan unos días. ¿Qué más tenemos que ver entonces antes de que el cese unilateral se haga efectivo? Y Dani, es lamentable porque el 20 no solamente es una fecha presentada por ellos, sino que muy seguramente el tema de las comunicaciones dentro de una organización guerrillera que tiene mecanismos de hace 30 o 40 años en materia, entre comillas, de modernización de sus aparatos militares y de comunicación de mensajes en materia de comando y control, puede ser que sea mucho más extenso. Hay que tener en cuenta que la decisión de suspender el fuego muy seguramente se va a consolidar, creo yo, no el 20, sino el 21 o el 22, y tener la capacidad de controlar ese tipo de actividades va a tomar mucho más tiempo. Ahora bien, Idani, hay que tener en cuenta otro tema que es delicado para la vida institucional colombiana. Hay ciertos frentes que no siguen el mando directamente establecido por el secretariado de las FARC, que han encontrado en la vida criminal no solamente un estilo y un proyecto de vida, sino de manera particular una fuente importante, cuantiosa de recursos económicos. Aparentemente, después de lo que ha ocurrido en los últimos meses, muchos frentes, aproximadamente un número cercano a 1.500 personas, no quieren seguir el proceso de paz. En esa medida, y Daniel, yo creo que la prueba de fuego verdadera de este proceso de paz la tiene que demostrar la FARC, no solamente disminuyendo las hostilidades y llevándolas a cero, sino de manera particular demostrándole al gobierno colombiano, a la sociedad civil, que tiene el interés político de suspender la violencia. Yo creo que donde se llega
levantar el cese unilateral por algún enfrentamiento fuerte, llámelo usted un acto terrorista, emboscadas militares o cualquier acto que afecte el medio ambiente, creo que no le queda camino diferente a Juan Manuel Santos que levantar la mesa de negociación. Es el momento más crítico que se va a vivir por lo menos en los próximos 2 a 3 meses en Colombia.